Buenas tardes a todos y todas, sean muy bienvenidos. Mi nombre es Azucena Osorio, soy estudiante del doctorado interinstitucional de la Universidad Autónoma de Chapingo, y para mí es un gusto moderar esta tercera y última sesión del segundo ciclo de cine, que esta vez fue titulado Cooperativismo y Sociedad Rural, el cual fue organizado conjuntamente por el Centro de Estudios de Movimiento Obrero y Socialista, así como del doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria. El día de hoy se comentará la película El Extensionista del año 1991, la cual se basa en la obra teatral del mismo nombre. Fue dirigida por Juan Fernando Pérez Gavilán, producida por Arturo Pérez Gavilán y Fernando Pérez Gavilán. El guión estuvo a cargo de Víctor Ugalde, a quien tenemos el gusto de tener como uno de nuestros comentaristas, a Juan Fernando Pérez Gavilán y Felipe Santander. Pues bien, voy a proceder a dar la palabra a nuestros comentaristas, quienes tendrán entre 15 y 20 minutos para realizar sus apreciaciones, y posteriormente entraremos a un espacio de preguntas y debate sobre el largometraje. Me permito entonces presentar a Víctor Ugalde, quien es director, investigador y guionista de cine, nacido en Zacapu, Michoacán, egresado de la carrera de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC de la Universidad Autónoma de México, la carrera de Guión y Dirección. Ha sido jefe del Departamento de Investigación y Estadística de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y debutó con su guión Intriga contra México, la cual fue nominada para el Ariel y en el año de 1987 y en la categoría de adaptación cinematográfica. En 1994 es nominado nuevamente al Ariel por el guión y dirección del cortometraje de ficción Un día sin auto. Es autor de diversos ensayos y colaborador de la revista Cámara de Canacine. Así que, sin más, le cedo la palabra, director Víctor Ugalde. Adelante, por favor. Bueno, pues no sé por dónde empezar. Más o menos, si quieren, empiezo por la historia y la gestación de la película. Tenemos que ubicarnos en el tiempo. Ya Azucena nos dijo que la película se filmó en 1991, pero el guión ha de haber nacido aproximadamente como en el 86, ¿sí? Yo estaba filmando muchas películas en ese momento, los productores me habían encasillado como un director y escritor de comedias, y los creadores siempre queremos un poquito más de aportar con nuestro arte a la sociedad, ¿no? Entonces yo conocía la obra de Felipe Santander porque se acuerdan, quizás algunos no tengan noticias de ellos. Se gestó un movimiento que se llamó el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, donde se montaron unas obras teatrales muy críticas, y al mismo tiempo estaba sucediendo el movimiento de actores independientes, el SAI, que estaban bloqueados por el gobierno federal porque querían la democratización de un sindicato, el de la ANDA, y les estaban cerrando las puertas, y una de las opciones de su sobrevivencia fue justamente montar esta obra en un teatro no controlado por la ANDA, no controlado por el gobierno, más o menos, que era el INJUVE, que era como para atender a las juventudes. Y en ese teatro se quedó la obra más o menos él decía que 3,000 funciones, yo creo que fueron más, porque no se ha dejado de poner la puesta en escena de la obra. Entonces yo me acerqué a Felipe, le dije que si estaba interesado en que la lleváramos al cine, y me dijo que sí. Entonces, como yo soy trabajador cinematográfico, no productor, fui y busqué a Juan Fernando Pérez Gavilán para recomendarle esta obra y que yo quería dirigir. Me dijo que sí, que la adquiriéramos para Cinematográfica Filmex, y Felipe estuvo de acuerdo en el contrato, y nos pusimos a trabajar los dos, ¿no? Yo iba a su casa de la colonia Roma, y de repente a la semana ya habíamos tronado, ¿sí? ¿Por qué? Porque Felipe era dramaturgo,
fue actor de cine, fue muchas cosas, pero no tenía lenguaje cinematográfico. Entonces, de repente empezó con unas ideas así de flashbacks aburridísimos y le dije, pues mira, aquí en el contrato dice que el que va a escribir el guión soy yo. Entonces me voy a mi casita, regreso cuando lo termine, lo lees y me dices qué te gusta y qué no te gusta, ¿no? El guión, me tardé, yo soy un poco lentón para eso de escribir los guiones, aunque partir de una obra de teatro tan completa, tan bien estructurada, tan puntual y que se identificaba con muchos de mis amigos y míos, entonces no fue tampoco tan difícil, ¿no? Entregué el guión, se lo dimos a leer a Felipe, Felipe lo aprobó inicialmente y cuando llegué con Juan Fernando Pérez Gavilán me llevé con la sorpresa de que él dijo, bueno, me gustó el guión, pero ahora lo quiero dirigir yo. ¿Sí? Entonces, pues como el que pone el dinero de la película es el que manda, pues no tuve más opciones que entregarle el guión y esperar a que lo filmara, ¿no? Entonces, estábamos en esas y cuando el contrato estuvo a punto de vencerse, casi siempre las sesiones en ese entonces eran de 3 a 5 años, de repente salió una noticia en un periódico que ustedes no leerán, pero que los cineastas era como nuestra Biblia, el esto. No porque nos gustaran los deportes. Tenía la sección de espectáculos de cine más completa de toda la industria editorial, ¿sí? Entonces, en el esto salió publicada una entrevista con un director de los que se llamaban del nuevo cine mexicano, que era el que había dirigido El Principio, ¿sí? Es Martínez, creo que apellidaba, ¿sí? Y dijo, leí un guión muy bueno, ¿sí? Que me gustaría dirigir y que solamente estoy esperando a que se venza el contrato. Faltaban 5 meses, ¿no? Y se refería justamente al extensionista. Entonces, desgraciadamente para él, para Gonzalo y para mí, la nota también la leyó Juan Fernando Pérez Gavilán y vio que le quedaban 5 meses del contrato y pues un productor que invierte nunca quiere perder su dinero, ¿no? Entonces se puso a trabajar a marchas forzadas, consiguió el dinero que se necesitaba e inició el rodaje antes de que se venciera el contrato, ¿no? Mala suerte para la película porque Gonzalo Martínez era muy, muy buen director y mi querido Fernando pues estaba aprendiendo, ¿sí? Entonces los resultados hubieran sido completamente diferentes de acuerdo al director. Pero ahora pasemos a platicar un poquito más de la película, ¿no? La película se le critica por muchos lados porque no tiene una fotografía como las que nos tienen acostumbrados actualmente, ¿sí? Pero el costo de la fotografía es un costo en inversión. Juan Fernando tenía ciertos parámetros de inversión y a pesar de que recibió apoyos del Fondo de Fomento al Cine de Calidad, ¿sí? Pues no pudo cuidar la fotografía de una forma tan estética que el fotógrafo Arturo de la Rosa hubiera logrado fácilmente. Acababa de haber terminado una película que se llamaba Ulama, donde hizo un trabajo espléndido, pero se tardó 10 años en hacer la película. Entonces, un rodaje de 4, 5, 6 semanas no le permitió a Juan Fernando Pérez Gavilán obtener un trabajo que puede dar mi querido, ¿cómo se llama? Arturo, sin mayor problema, ¿no? Entonces, sí tiene una fotografía, como nosotros le llamamos, cumplidora, ¿sí? Pero no una propuesta estética muy más ad hoc a lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, en el rodaje de la película, amablemente me invitó Juan Fernando Pérez Gavilán, llegué el primer día al rodaje e inmediatamente me percaté que la mayoría de los actores se le brincaban ahora sí que las trabas y estaban robándose el tiempo al interior de la escena. Entonces, esa es una práctica que desgraciadamente tienen algunos actores
para aparecer más tiempo en pantalla y que no los puedas editar, ¿sí? Porque o están hablando o están haciendo un movimiento y tiene que esperar un editor tradicional, sobre todo de la época del cine analógico, eso es importante, este, y no lo pueden cortar en movimiento, no lo pueden cortar sin terminar su diálogo, ¿no? Entonces le dije a Juan Fernando, yo pues, me llevaba en ese momento muy bien con Juan Fernando y le dije, oye, Palomo está haciendo esto, pero lo mismo está haciendo Sergio Jiménez, pero lo mismo así, y me dijo, pues un poquito sobrado de sí, me dijo, no te preocupes, lo edito. Le dije, no vas a poder editarlo por lo que les estoy explicando a ustedes. Y inmediatamente me volteé, le dije al chofer, me regreso a México. Saben ustedes que esta película se filmó en el estado de Querétaro. Mariano Alcocer apoyó mucho la película. Y entonces, pues ya nada más me quedé a esperar, pues la versión final. La versión que ustedes vieron en estos días no es el guión, ¿sí? O sea, el guión es más completo que lo que les tocó a ustedes. Ustedes vieron una película que yo le llamo La Tartamuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las historias están rematadas. O sea, no están dejadas así como en la película. Pero por un imperativo industrial y que pues lo hizo Juan Fernando, quería que estuviera la película lo más cercano posible a los 90 minutos. Entonces dejó, por lo que le robaron los actores de tiempo interno de actuación, dejó muchas historias inconclusas. Se quedaron esos materiales en la sala de edición, ¿no? A pesar de eso, la película pues está narrada y creo que todavía sigue bastante vigente, ¿no? De repente es muy consultada para los temas de la situación del agro, y creo que a 30 años de distancia, creo que de 90, 2000, 2010, 2020, casi 35 años de distancia, pues se puede decir que no la regamos, ¿no? O sea, estábamos en un momento que es muy importante para el país, que era la entrega de la economía nacional a los Estados Unidos a través del Telecán y del GATS, ¿sí? Entonces, todo lo que se puso ahí era lo que llegó a suceder, estaba sucediendo y cuyos efectos desastrosos los vemos hoy día, ¿no? Hoy día somos un país importador de maíz, importador de arroz, importador de leguminosas como el frijol, y tenemos unos campesinos depauperados, expoliados, y tenemos grandes negocios de los empresarios que las hicieron a través del Telecán, y tenemos grandes latrocinios contra los campesinos que se autorizó la venta de, ¿cómo se llama? De los terrenos ejidales, y ahora ya no tienen ni terreno ni inversión y han tenido que emigrar, como podemos leer en cualquier película, ¿no? La historia fue un poquito duramente criticada por los antropólogos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los antropólogos que leyeron el guión, y que hubo varios, de repente decían que esos ritos que yo ponía, que no se aparecen desgraciadamente en la película, no existían, y tenían toda la razón. Yo tomé unos ritos mayas, ¿sí? Para preparar las tierras, que es un espectáculo, y tomé otros ritos michoacanos, porque yo soy de Michoacán, entonces los junté y los hice uno solo. Para un cineasta eso es lo normal, lo importante es ofrecer la información, crear el espectáculo, conducir las almas a donde tú quieras, y etcétera, ¿no? Pero para un antropólogo pues es la violación de, ¿cómo se llama?, de las etnias, y hacer otra cosa. Entonces
fueron unos meses muy divertidos de discusión con mis amigos antropólogos, porque decían, es que no se vale, y decía, sí se vale, dramáticamente un guionista puede hacer lo que se les salga de los cojones, ¿no? Entonces, pues ni modo. Entonces, desgraciadamente los filmó, sí los llegó a filmar mi querido Juan Fernando, pero no los incluyó por tiempo, ¿sí? Entonces, yo digo que la edición de la película quedó un poco tartamuda porque yo le hice otra reedición a la película de Juan Fernando en apoyo de que quedara mucho mejor y él no tomó las sugerencias, muy en su papel de director. En los créditos que mencionó Azucena, Juan Fernando no escribió una línea de cómo se llama del guión. Sí, eso sí tiene que quedar súper claro. Los créditos de las películas son actos de buena fe. Se pone lo que el productor quiere, aunque no sea la realidad. ¿Sí? Hay una investigación que hizo el maestro Manuel González Casanova, donde juntó todos los créditos de las películas y él de buena fe hizo filmografías, ¿no? Y un día me invitó a presentar el libro y le dije, bueno, maestro, esto no es, usted no lo puede saber, pero el 25% de los créditos son falsos, porque los productores se ponen como coescritores, etcétera, y no hacen nada. Esto sucede también mucho con los directores del nuevo cine mexicano de la época de Echeverría, también se subían a los créditos de los escritores, ¿no? Entonces, lo que vale es el contrato y quien recibe las regalías. En mi caso, pues el que recibe las regalías soy yo y en mi caso, el autor de la adaptación soy yo. Pero en los créditos de la pantalla se puso Juan Fernando, ¿no? Entonces, era una práctica no legal de la industria, porque era como juego de machos, ¿no? A ver quién escribía mejor, quién era un autor total, aunque no lo fueran, salían de nombre, ¿no? Y bueno, ahora que volví a ver la película, ¿cómo se llama? De repente, pues el trazo de los personajes está bien, no necesariamente están bien las actuaciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, Cuquillo, ¿sí? Ustedes se acuerdan que es Eduardo López Rojas, está muy grande para el papel, para el enfrentamiento que tiene entre Eduardo Palomo y Cuquillo, hay una desproporción. Si hubiera sido, por ejemplo, el campesino flaquito, se veía una tensión posible, ¿no? Pero bueno, fue un proyecto muy importante para la época, partiendo de que no había dinero en el cine, ¿sí? O sea, el cine mexicano vivió la época de oro, que todo el mundo conoce, hasta finales de los 50 y luego la época del oro, que es de 1970 a 1976, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano les dio mucho dinero a todos los creadores que impulsó y se gastaron el oro y el amor que se veía en la calidad de las películas, también eso es real. Pero cuando se pelearon con Rodolfo Echeverría y Luis Echeverría en 1975, nunca se les volvió a dar dinero a los productores. Entonces los productores particulares como Juan Fernando hicieron las películas con su dinero, así. O sea, olvídense, o sea, tenían derecho a pensar en la recuperación. Por eso hay mucha gente que se queja de las películas hechas en los 80s, porque pues había un interés abiertamente comercial para recuperar el dinero, pero era un dinero de particulares. El gobierno mexicano producía 10 películas para sus amigos o para los del nuevo cine mexicano, y dentro de esa forma de operar, mi querido Juan Fernando pues se quiso aventar una película de denuncia social, ¿sí? Que no son tan consumidas como las películas pues de albures, comedias, etcétera. Entonces se la jugó, pero desgraciadamente el estreno en 1991 hizo que quedara la película del extensionista en un momento de transición de la industria. Se estaba muriendo el cine popular,
lo estaba matando el Estado mexicano, estaba preparando la industria para la entrega a los Estados Unidos. No crean que por decisión de alguien, sino por presiones de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no dominaban la industria cinematográfica, punto, mexicana. Dominaban ya para ese entonces todas las de América Latina, menos la que más le interesaba, que era la nuestra. Entonces, pero los gobiernos priistas obedientes empezaron a hacer una política de transformación. La hicieron en el campo y la hicieron en el cine. Durante toda la década de los 80s, cuando estaba la canasta básica y en el cine estaba la canasta básica y no deberían de incrementarse los precios, de repente en 10 años pasaron de ser de consumo popular a ser de consumo medio, ¿sí? Y se fue excluyendo a los pobres, ¿no? Por ahí traigo algunas estadísticas, no sé si gustan que después se las comparta para que vean lo que significó eso. Pero se estrenó la película, los pobres ya no podían asistir al cine por el costo del boleto y pues tuvo, digamos, una corrida normal, porque Juan Fernando era muy buen distribuidor. Pero para que más o menos se den una idea de lo que estaba sucediendo, yo soy muy amigo de gente de Pátzcuaro, yo soy de un pueblito cercano, y se enteraron que iban a pasar la película en Pátzcuaro. No la pudieron ver en las salas, imagínense si eso es una forma de segregar a los pobres de este país, pero un amigo mío que vio la película y que vio que ya había llegado el DVD, ¿sí? Alquiló el VHS, no era DVD, era VHS, alquiló el VHS y pasó la película a todas las comunidades agrarias alrededor de Pátzcuaro, ¿sí? Puso su casa, puso funciones varias, cabían 20 en su casa, no cabían tantos, pero hizo 20, 30, 40 funciones, ¿sí? Y después de la función discutían si la película del extensionista reflejaba o no la situación del campo, ¿no? Y mi amigo muy puntualmente me mandaba en unas cartitas que tiré hace poco las opiniones sobre la película, ¿no? Y no lo van a creer, pero decían que me quedaba corto de las trampas de Ban Rural y de todo el sistema del campo en México, ¿no? Decían que era mucho más grande, ¿no? Entonces dices, bueno, pues no nos podíamos quejar porque sí comunicamos con el público que habíamos decidido o que yo había decidido dirigirme. ¿Por qué es esto? La obra de Felipe era una obra para clase media urbanita, ¿sí? No sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de verla, pero es la obra que ustedes están viendo en la película con rompimientos de tiempo y espacio que interpretaba Gabino Palomares con canciones que describían lo que estaba viviendo el pueblo de Tenochtitlán, ¿sí? Entonces era una obra con rompimientos de tiempo y espacio. En ese momento, 1991, los asistentes al modelo de cine popular no estaban tan, llamémoslo así, acostumbrados a los cambios de tiempo y espacio, ¿sí? Y a esa convención de que entrara alguien que no estaba en la trama escrita de la película, como es el cantante, ¿sí? Entonces, cuando yo empecé a adaptar la obra de teatro, y yo dije, esto es para los pobres de México, los campesinos, los que ven el cine mexicano en las salas. Eso fue la decisión y sacamos al guitarrista y metí a un personaje que estuvo muy desaprovechado, pero ahorita les voy a explicar por qué, que fue el de Sergio Jiménez, Nacho Loco, ¿sí? Era un personaje que no iba a aparecer más que en 2 o 3 ocasiones, iba a ser como un coro griego, que iba a ser ahora sí que profetizar lo que iba a ocurrir,
y estaba muy bien administrado, pero Sergio Jiménez se le acercó mucho a Juan Fernando Pérez Gavilán durante el rodaje y cada vez que él podía decía, oye, aquí puede ir Nacho. Y entonces de un personaje que impactaba con sus entradas se convirtió en un personaje que aparece en muchas secuencias sin papel dramático. Entonces hizo que su personaje se desviara, ¿sí? Entonces, ese cambio de temática de gente de clase media a gente popular era nuestra esperanza, pues para recuperar la película en las salas de cine, que todas eran salas de cine popular, pero no contamos con que estaba cambiando el público y que estaba a punto de nacer otro tipo de cine mexicano de clase media que surgiría básicamente a finales de los 90 con la película esta de ¿cómo se llamaba? Ya no recuerdo, no era Cilantro y Perejil, era hay una obra de teatro también adaptada. Entonces, el cine popular en este momento no tiene consumidores. El cine popular, esta película no tiene consumidores. Esta película se lee como una película de las que impulsó Rodolfo Echeverrías. Gracias, exactamente, Diana Méndez. Sexo, pudor y lágrimas. Fue la que nos hizo ver al nuevo público del cine mexicano en su oportunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Esta película se ve como una extensión de las películas impulsadas por el gobierno, cine de denuncia social, y no tuvo la repercusión mediática que esperamos. No recuerdo los números, no los encontré, los busqué por aquí por mi casa cuántos millones de pesos recuperaron, pero fue una corrida normal, ¿sí? Y fue casi casi pues también una despedida del viejo México al nuevo México del TLC, ¿no? El TLC estuvo a punto de no firmarse por la independencia alimentaria y estuvo a punto de no firmarse por la independencia ideológica. Por esos dos puntos no estuvo a punto de firmarse, tuvo que ceder Estados Unidos, pero México entregó pues el campo, ¿sí? El cine todavía lo defendimos durante bastante tiempo, pero terminamos como estamos ahora, pues somos dependientes ideológicos de Estados Unidos, consumimos la mayor parte de material en salas norteamericano y el cine mexicano pasó a comunicarse con muy pocos de su público, ¿no? Entonces, no sé si quieran que abunde un poquito más, ya son 20 minutos que son los que me sugirió Azucena. Sí, doctor, pues director, perdón, muchas gracias. Vamos a darle paso a nuestro segundo comentarista. De verdad, muchas gracias por enriquecer con sus comentarios sobre la película, el contexto, ¿no? Mientras iba platicando, lo iba hilando muchas ideas y recordando cómo esta parte de cómo sí sí se puede quedar corto, ¿no? Sobre todo las tranzas que hacían ciertas instituciones. Bueno, vamos a darle la voz Ponle nombre, Segalmex. Es la síntesis de lo que estábamos denunciando en el 91, que era la CONASUPO. Así es, ahora Segalmex y Financiera Rural, ¿no? Ahora que antes era Ban Rural. Bueno, pues vamos a cederle la palabra a nuestra segunda comentarista, que es Isabel Flores. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Actualmente también estudia el doctorado en Economía Social y Solidaria. Ella es maestra en ciencias con especialidad en estrategias para el desarrollo agrícola regional y licenciada en Sociología Rural. En el 2018 participó en el proyecto Herramientas Teórico-Prácticas para la Enseñanza y Aprendizaje de Enfoques Heterodoxos de Economía Monetaria y Desarrollo de Finanzas Solidarias y Monedas Sociales con la UNAM. Del 2019 al 2021 fue coordinadora de la licenciatura en Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía en la Universidad de Ciénega en el estado de Michoacán. Su línea de investigación es Economía Solidaria y Cooperativismo. Y bueno, ella ha sido coordinadora del libro Estrategias de Desarrollo Local y Regional en México, además de contar con diversas publicaciones y ponencias en diversos congresos.
Así que, Isabel, te escuchamos. Adelante. Gracias, Azu, por la presentación. Gracias a Víctor Ugalde, un honor y un placer poder escucharle. Y bueno, pues también hacer un agradecimiento público a Jaime Ortega y Diana Méndez por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Debo decir que soy aficionada al cine, me gusta el cine, disfruto del cine mexicano. No soy experta, entonces mis comentarios van en este sentido, ¿no? Esta película para mí es un recuerdo de mi etapa de adolescente. Yo soy estudiante de Chapingo, agrónoma, socióloga rural, y entonces uno de los temas o de estos materiales que utilizaban los profesores para explicarnos un poco como el quehacer del agrónomo, o al menos a mí eso me parecía, era utilizar esta película, ¿no? Yo estoy hablando del 97, 98, como un referente obligado para los agrónomos. Entonces, El extensionista era una película que se nos pasaba de cajón a los estudiantes ahí en Chapingo. Y bueno, como ya decía Víctor Ugalde, pues esta obra primero fue una obra de teatro y se escribió en 1978 por Felipe Santander. Yo pensaba en un inicio pues que había sido algún agrónomo, se había inspirado en esta temática, y efectivamente pues él fue un ingeniero agrónomo, ¿no? Que estudió pues en Ciudad Juárez, y además me parece que su formación pues es bastante interesante porque se fue a estudiar un posgrado en Italia, en la Unión Soviética, estudió en la Escuela de Bellas Artes y tiene muchísima trayectoria y reconocimiento por esta parte de su destacada participación en el cine y en la escritura de distintas obras teatrales. También por esta obra, El extensionista fue galardonado en diversas ocasiones. Como ya señalaban, pues esta película fue realizada a mí me parecía que no era un elenco para nada mal visto, sino al contrario, pues tenemos personalidades que actualmente estos personajes pues se pueden considerar incluso primeros actores, ¿no? Y en aquel momento pues Eduardo Palomo era un chico güero, guapo, además tenía mucho carisma, entonces las chicas que lo veíamos era así, ¡ay, Eduardo Palomo!, ¿no? Y que él fuera el ingeniero agrónomo, pues así quisiéramos que llegaran todos los ingenieros agrónomos, ¿no? De que además era enamoradizo y llegaba a una comunidad rural. Y bueno, yo lo pensaba y veía cómo esto se da precisamente, se escribe esta obra de teatro y después obviamente se adapta, ya se señalaba ahí a principios de los 90, y surge, creo yo, como parte también de hacer esta crítica a la Revolución Verde, en donde pues se daban todos estos paquetes tecnológicos y pues que la intención de esta Revolución Verde pues era precisamente incrementar la producción que se daba en el campo, ¿no? En el caso mexicano pues se tenía un montón de elementos que buscaban generar mayor producción, y se hablaba, por ejemplo, de todo un paquete tecnológico que iba de la irrigación, la investigación, la cuestión de las semillas, abonos, maquinaria, el crédito, pero que esto venía como en este paquete, pero que en la realidad, como lo trata de decir en la película, pues no se lograba, ¿no? No se lograba por muchas cosas, porque llegabas al campo o a las comunidades rurales, a las sociedades rurales, y la gente no sabía leer ni sabía escribir. Me parecía muy importante esta escena cuando llegan y le entregan las formas y fírmale. Pero ya sabes de qué trata. Oye, ¿qué está firmando? No, ni se enteran, tú deja que firme. Entonces, todo esto se suponía que iba en el sentido de hacer una mayor producción, de beneficiar a los campesinos, a las mismas comunidades, pero me parece que esta situación lo único que hacía era generar mucha más corrupción, mucha más pobreza. Si ustedes recuerdan, hay una parte en la película en donde el ingeniero
les da una semilla, y entonces cuando va a supervisar que estén sembrando, pues resulta que no están sembrando la semilla porque la tuvieron que cambiar por otra para poder tener que comer. Y hay una frase o una escena muy importante desde mi perspectiva en donde dice, bueno, es que si no se vende el producto, como quieran nos comemos el maíz. El ajo no lo podemos comer, pero ¿cómo nos tragamos el algodón? Ese ni con agua pasa, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que se va enfrentando y que se van dando alrededor de la misma película, y cómo la gente del mismo poblado cuestiona al ingeniero, ¿no? Además, cuando llega es bastante gracioso la entrada, como yo supongo como todo profesionista emocionado y motivado de llegar a tu primer chamba y decir voy a darlo todo, y te encuentras con que no es así. O sea, la gente en esa historia y en esa película pues nos enseña que ha tenido un pasado bastante complicado en donde la gente solamente llega a aprovecharse de ellos, ¿no? Y entonces él empieza a decir, es que este pueblo está feo, se va dando cuenta con el paso del tiempo que las situaciones que viven son tan complicadas y tan complejas que han tenido que someterse a este cacique del pueblo, porque además las cosas no se podían hacer si no estaban aprobadas por el cacique, ¿no? Que es quien precisamente va a apoyar, entre comillas, pues al mismo ingeniero, para que pueda la gente hacer esta parte de la producción, de aceptar que se tenga toda otro tipo de cultivos. Además, todas estas situaciones ocurren en una comunidad pequeña. Quienes hemos ido a estas comunidades rurales o que pertenecemos a comunidades rurales, sabemos que todo se sabe, ¿no? Por eso esos refranes de pueblo chico, infierno grande, sí. O sea, tú ya llegas y ellos ya saben a qué hora llegaste, cuándo llegaste, cómo te fuiste, todo. Tu vida completa la sabe la comunidad, porque no eres tú de manera aislada, sino que eres tú en la comunidad, con la comunidad y para la comunidad. Entonces, todo esto se va dando en esta situación y existe esta figura de autoridad, un líder que no tiene ningún título, que no aparece como el presidente municipal, pero que tiene el respaldo de la comunidad y que la gente va a hacer lo que él está señalando, y que tiene que ver con todas estas dinámicas de las sociedades rurales, de las comunidades en donde la gente en realidad tiene esa relación directa con el campo. Esto me parece, pues, que una vez que se llega y se trata de decir, bueno, vamos a producir más, vamos a generar más producción, vamos a cambiar de un cultivo a otro, digo, ahí desde una perspectiva agronómica y de medio ambiente, pues tampoco se analiza, por ejemplo, qué tan positivo era cambiar del maíz al algodón, porque sabemos que todo esto tiene unas implicaciones que no sé si, por ejemplo, ahí el maestro Víctor Uragalde nos podría comentar si hubo participación de agrónomos o de ambientalistas, digo, porque los antropólogos sí van a tener una perspectiva muy particular, ¿no? Y este respeto a las comunidades y que si se visten o no de tal manera, si hay respeto, si es burla, etcétera. Pero bueno, desde esta perspectiva me parece que también hay todo un análisis que yo me quedaba pensando, bueno, el algodón cuánto consume de agua, que era lo que decía, es que si nos llegas el último riego, ya no va a salir la cosecha, entonces necesitamos del último riego. Y van viendo muchas cosas que se van dando, que en realidad la película a mí me parece que es muy, muy vigente, porque siguen existiendo estas situaciones, estas relaciones y estas problemáticas que enfrenta nuestro campo mexicano, que nuestras sociedades rurales están ahí. Y bueno, pensando en esta parte de que estamos en un ciclo de cine que habla sobre cooperativas y sociedades rurales, pues yo, aunque en la película como tal no habla sobre cooperativismo, sí encontraba muchísimos elementos sobre las cooperativas, por ejemplo. Uno de ellos es que ahí nadie los obligaba a formar parte del colectivo, ¿no? Que es esta adhesión voluntaria de las cooperativas. Nadie los obligaba. Todos formaban parte de ese colectivo. ¿Por qué? Pues porque eran parte de su comunidad.
y entonces había que participar, y estaba esta cuestión de lo democrático, de la participación en donde todos podemos votar, que son elementos y rasgos característicos de las cooperativas, ¿no? De la cooperación. Esta preocupación por la misma comunidad que está ahí, a ver qué va a pasar. Por ejemplo, algo que me parece interesante, y que eso sí es como un elemento muy, que lo subrayan mucho los agrónomos, ¿no? Vas a sembrar algo y tus terrenos no tienen esta cortina de árboles, ponle cortina de árboles, porque se te va el terreno y en poco tiempo ya no vas a tener tierra. ¿Y dónde vas a sembrar? Y entonces lo señalaban ahí, decía yo, sí, sí es cierto. Y entonces había una cuestión de ese cuidado hacia la tierra y cómo vamos a visualizar si ese cultivo de algodón va a beneficiarnos en este momento, y después qué tanto nos va a afectar, qué tanto va a servir esa tierra para después producir, sembrar maíz. Entonces, estos elementos que son distintivos de las cooperativas están ahí presentes. Esta parte en donde me parecía importante, y que se hace siempre en las comunidades rurales, espacios en donde se van a reunir las personas para discutir temas importantes, y en donde se hacen estas asambleas, que como tal no son asambleas, ¿no? Pero se convocan, llegan y decían, pues yo los convoco, pero no van a llegar. O sea, yo te los puedo decir que vengan 5 veces, pero ya no van a llegar porque tuviste una oportunidad. Y en esos lugares se toman las decisiones. Una escena que me parecía importante es que había, como en muchos de los casos, la mayor parte de los participantes en estas sociedades rurales, pues en ese momento eran hombres, netamente, pero sí aparecían algunas mujeres. Y entonces me acuerdo una que sí era así como más protagonista, y decía, no, por esto, o sí, por aquello, ¿no? Pero en otros aspectos vemos que la participación de las mujeres se reduce, esta María Rojo, a ser la cantinera, y está ahí, pero como que no participa, nada más escucha. Pero me parece que la figura nuevamente de las mujeres, porque corresponde a un contexto en específico, es esa, ¿no? Es estar detrás, aparecer o no aparecer, es objeto de placer para los hombres, porque hay varias escenas en donde llegan en las fiestas y están las chicas ahí nada más para hacer estas pachangas, ¿no? Esos pachangones que decía el otro ingeniero. Entonces, todo esto corresponde pues a una lógica muy específica de las sociedades rurales, pero que sí encontramos no una cooperativa legalmente constituida, pero sí están ahí presentes una y otra vez estos rasgos de cooperación, de cooperativismo, que los vamos a ver en todas las comunidades rurales de nuestro país, y que eso me parece a mí ha sido uno de los elementos que les ha permitido permanecer, que les ha permitido modificarse, cambiar y tener ese vínculo con nuestra tierra, ¿no? Ese vínculo con lo que consumimos, que además es importante señalarlo porque la cuestión de la alimentación, aunque allí ya se hablaba y surge con esta situación o esta crítica a la Revolución Verde, la cuestión de producir nuestros alimentos en este momento en donde estamos en una crisis alimentaria, pues se vuelve sumamente importante. ¿Qué estamos consumiendo? Decía por ahí, es la dieta de la muerte, ¿no? Porque todo está procesado, y aunque nos tengan 5 sellos, yo digo, me lo como porque está bien sabroso, me gusta. Entonces, no hay una reflexión de qué estamos consumiendo, o cómo, por ejemplo, se producen de gente que dice, ¿en serio? Entonces la leche se saca, ¿no viene en los conitos de estos? No. ¿Cómo? Sí, una anécdota, un conocido mío, fuimos al campo a comer elotes, pisa un elote y dice, lo bueno es que ya estaba muerto. No estaba muerto, simplemente ya no tenía granos de elote. Entonces, todos estos elementos que hay desconocimiento de las personas sobre todos estos procesos, que solamente las personas que viven en el campo saben, cuando realmente se encargan de esta producción, porque también recordemos, aprovechando que
señalaba Víctor Ugalde, que es de Michoacán. Yo vivo en este momento en Zaguayo, Michoacán, y en esta parte de Zaguayo a Zamora, pues hay un montón de producción de berries, pero ya todas estas berries están con pesticidas, hay un montón de problemas de cáncer, de muchas enfermedades. Entonces, ahí hay una relación diferente con el campo, cómo se da ese despojo de las personas hacia el campo, a sus propias tierras y a sus propios alimentos. Pero esta película a mí me parece que sigue siendo vigente, me parece muy entretenida. Ver a Eduardo Palomo cuando está ahí y dices tú, mira, lo recuerdo y luego digo, con razón está, todos en aquel momento hablamos, sí hay que ver El Extensionista, porque era un personaje bastante carismático y que quienes veíamos la película realmente nos agradaba, y todo el elenco que tenía era bastante agradable verlo y analizarlo para el momento en este momento actual, pues sigue siendo muy vigente, y todas las problemáticas que ahí se plantean siguen estando. Seguimos viendo cómo la población en nuestro país, la población rural, yo acá tenía unos datos que hablaba precisamente que en el 2018 la pobreza en el ámbito rural afectó al 53.3% de su población, más o menos 17 millones de personas en nuestro país. Los estados con mayor pobreza es Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Estos estados que tienen mucho más población rural que otros. Entonces, pues esos son los datos que tenemos y es la realidad que tenemos. Y que realmente me parece que la describe a grandes rasgos esta película, pero es algo que todavía sigue muy vigente. Gracias. Muchas gracias, compañera Isabel, por tus comentarios. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas, solo que para aprovechar la presencia del director Víctor Ugalde, vamos a pedir a tres participaciones, y posteriormente le cederemos la palabra a él para que nos siga comentando más sobre lo que vivió dentro de la película. Entonces, veo algunas manos levantadas. ¿Me podrían ayudar levantando su manita para darles la palabra? Aquí alguien me la pidió. Sí, está doctor Jaime. Jaime. Gracias, Isa. Por favor, doctor Jaime. Muchas gracias. De nuevo, un gusto escuchar al maestro Víctor Ugalde, que ya en el primer ciclo nos hizo también un comentario sobre otra película, y muy productivo escuchar su experiencia. Es cuando uno ve la diferencia frente al cine cooperativo, ¿no? El cine comercial pues impone límites terribles, ¿no? Y esas vicisitudes que nos comentaba al principio. Yo coincido mucho con Isabel, es verdaderamente una película muy entretenida, ¿no? La verdad es que a mí me gustó, puedo decir que a mí me gustó en ese sentido, ¿no? Me gustó, ¿no? Nunca la había visto, me pareció un gran hallazgo, gracias a Isabel. Y me gustaría comentar algunas cuestiones, ¿no? Efectivamente, digamos, no sé si había plena conciencia de todos los elementos puestos, pero verdaderamente es un crisol, ¿no? De un campo mexicano pues metido en una grave crisis, y un campo mexicano que está a punto de una gran ruptura, que de hecho ya está sucediendo, ¿no? Como vemos ahí el arrendamiento de tierras, estamos viendo ya, bueno, un tema clásico de los estudios sobre el agro, que es quién controla el agua, ¿no? Nada más ni nada menos, ¿no? Cosas que yo nunca había visto en una película, ¿no? La idea de la semilla, la idea de la técnica. Yo cuando escuchaba al maestro Víctor Ugalde hablar de la crítica de los antropólogos, que decía él a la crítica al guión, digamos, largo, imaginaba mucho una crítica en el sentido de no respeto a los saberes tradicionales, ¿no? Que vemos a un extensionista con el impulso de imponer, digamos, ¿no? Una forma de producción, ¿no? Pero además de eso, me parece que efectivamente hay no sé si de nuevo, ¿no? Si tan consciente, pero hay una crítica, ¿no? Finalmente, los campesinos son supervivientes, aparecen como supervivientes, ¿no? A las distintas dinámicas de explotación. No sé si aquí han leído a John Berger, las y los compañeros, bueno, las compañeras,
pero es una película bergeriana, ¿no? Es decir, el campesino puede soportar muchas cosas, puede soportar que el rico sea rico, pero no soporta las injusticias. No soporta las injusticias. Y eso es lo que ve, ¿no? Es decir, a mí me recordó mucho a John Berger esta película, ¿no? Técnicamente quizá pudo haber sido mucho mejor, como toda película, pero la verdad es que tal como está presentada, es creíble, ¿no? Es decir, es perfectamente entendible, es perfectamente creíble. Yo no le pediría más técnicamente a la película, ¿no? Por más contradictorio que pues uno imaginaría que entre más dinero, más técnica, más producción, más foto, mejor. Probablemente, ¿no? Pero la verdad es que el documento como está ahora me parece muy, muy rico, ¿no? Me parece muy, muy rico. Bueno, es una especie de, quienes vimos Corazón Salvaje, ¿no? Es así como un corazón salvaje agronómico, ¿no? Porque le pone toda la pasión, ¿no? Al final el extensionista es un apasionado, ¿no? Y eso, como dice la compañera, es ese carisma, ¿no? Que no se hubiera encontrado tan fácil, ¿no? Yo creo que es un personaje difícil el de Palomo, ¿no? Digo, desgraciadamente muerto tan joven, ¿no? Hace como 20 años, ¿no? Un poquito menos, ¿no? Pero es un personaje difícil porque tiene que ser técnico y tiene que ser ingenuo y tiene que ser carismático y tiene que enfrentarse y tiene que hacerle desplantes al cacique y tiene que ir a reclamar, es decir, es un personaje muy, muy complicado, ¿no? Me parece tan sencillo de imaginar que alguien hubiera podido llenar ese papel, ¿no? Y el elenco, como bien dice la compañera, es un elenco de lujo, ¿no? Es un elenco muy, muy interesante. Y creo que lo que el maestro Víctor decía, ¿no? Es muy rico, ¿no? Pensar que estamos en el borde de una ruptura en el cine y este tipo de películas ya no está operando para el público. Es decir, viene el cine clase mediero, viene el Sexo, Pudor y Lágrimas. Digo, no hay nada más clase mediero que Sexo, Pudor y Lágrimas y todo lo que vino después, ¿no? Un cine muy crítico en otro sentido, ¿no? Y es denuncia, pero con más elementos, ¿no? Yo creo que es una obra que da para mucho, ¿no? Yo la verdad es que la aprecié bastante, ahora que la pude ver, no la demerito por la cuestión técnica, todo lo contrario, ¿no? Y además, si la ubicamos en un momento, ¿no? Como el que nos decía el maestro Ugalde, es una película yo creo que única. No sé si haya más, pero yo la verdad en muchos sentidos creo que es única, ¿no? Y bueno, comentaba, ¿no? Ya con esto cierro, comentaba si él decía que creo que el director, Isabel decía, ¿no? Había sido agrónomo, o el guionista, no estoy seguro quién exactamente. Alguien mencionaste que era... El escritor. El escritor. Bueno, se suma una larga lista de agrónomos que abandonan la agronomía y se dedican a cuestiones artísticas. Bueno, Serrat es uno, ¿no? Gorbachov es otro, ¿no? Hay por ahí un cantante, no recuerdo ahora cómo se llama, también estos agrónomos, ¿no? Es muy interesante ver, digo, no son muchos los agrónomos en el mundo, pero es muy interesante ver cómo giran de pronto, ¿no? Y al cine es una novedad, ¿no? Es muy interesante verlo girar al cine, ¿no? Bueno, pues felicidades, en verdad, maestro. Yo le agradezco mucho lo que nos ha dicho acá porque enriquece mucho la discusión de este ciclo de cine. Muchas gracias. Y a Isabel, por supuesto, por los comentarios. Gracias. Gracias, doctor Jaime. Le cedemos entonces la palabra a la doctora Diana. Adelante. Y después sería Verónica. Gracias. Muchas gracias, Azucena. Yo quiero, al igual que Jaime, comenzar agradeciendo a nuestros invitados, a Víctor y a Isabel por sus excelentes comentarios, a Víctor en particular por la manera en que nos comparte su experiencia al tomar parte sustancial y muy valiosa en la realización de esta pieza, que nos ha permitido no solo deleitarnos con su ejecución, sino también aprender mucho de ella. Y a Isabel en particular por compartirnos una visión crítica del ejercicio de la agronomía, de esta profesión en México, y por ser también una formada en la principal escuela de agronomía del país, en la Universidad Autónoma de Chapingo, y una de las más relevantes a escala continental. Yo, sin ser agrónoma, soy historiadora,
me he dedicado por algunos años a estudiar la historia de la agronomía y de su ejercicio profesional en nuestro país. Y por ello, el tono de mis comentarios va hacia uno de los núcleos que yo identifico como muy importantes en el desarrollo de esta trama, ¿no? Y es precisamente una discusión en torno al papel social de la agronomía o el sentido social de los expertos y el papel que ocupa en ello la técnica. El periodo al que nos remite esta cinta, pues me parece que ubica muy bien a los agrónomos en una tensión entre una agricultura muy de vocación industrial ligada a los desarrollos de la Revolución Verde y por otro lado a una agronomía de corte estatal que aún reivindica principios fundantes de este gremio, pero pues que está en franca crisis, ¿no? Que se ha adentrado a una corrupción y descomposición desde su interior de manera alarmante. En este caso, pues vemos al personaje, a Cruz, como un agrónomo que representa estas dos ideas, a mi modo de ver, ¿no? Por un lado, tiene muy claro, ¿no? Que quiere comprometerse y que se debe al pueblo mexicano, ¿no? A los campesinos, a los pequeños productores, pero por el otro, persiste en él una ideología, una serie de planteamientos que le hacen ver a la técnica desprendida de la Revolución Verde como la explicación o el motor que va a dar solución a los problemas, sea donde sea que él se separe, ¿no? No reconociendo las particularidades del lugar, sino llegando ya con una explicación preconcebida. En la Revolución Verde en su faceta más cruenta, yo creo que tornó a muchos de estos agrónomos en verdaderos vendedores de insecticidas, ¿no? A agrónomos de escritorio y agrónomos de oficina, ¿no? De esta manera, pues Cruz logra salir de esas lógicas del agrónomo vendedor de insecticidas y asumirse como un agrónomo de piel tostada o como un agrónomo verdaderamente ubicado en el trabajo en los surcos, cuando asume la problemática de los pobladores sin querer dar una explicación ya previamente armada, ¿no? Que no es solamente un asunto técnico, ¿no? Sino como nos deja ver la película, es una problemática que tiene que ver con la tenencia de la tierra, con el acceso a financiamiento, con toda esta estructura de intermediarios que genera pues tanta despojo y tanta violencia, tanta injusticia hacia las personas que hacen de su trabajo en el campo su manera de subsistir. Entonces, ese tránsito que hace Cruz a mi modo de ver y como he tratado de integrar esta película en lo que yo he estudiado, creo que no cae tampoco fácilmente en contarnos la tragedia personal de un individuo, ¿no? De este profesionista, sino que es precisamente hacia el final cuando vemos que Cruz se hermana con las causas locales, que se da ese paso hacia lo común, ¿no? Hacia la solidaridad, hacia los proyectos colectivos, que bueno, es uno de los ejes sobre los que hemos planteado este ciclo de cine y que me parece tiende puentes, ¿no? Con las películas que comentamos previamente, sobre todo con la película de Redes, ¿no? Vemos hacia el final de las dos películas, pues que hay un momento ante una tragedia, un gran acto ominoso, el fervor, ¿no? El momento del estallido de cosas que se venían gestando de mucho tiempo atrás. Entonces, bueno, creo que no es solamente una película que sería muy valiosa que se siguiera discutiendo entre agrónomos, como nos contaba Isabel, sino que creo que también es una película muy importante para discutirse entre otros círculos y entre ellos también parte de los historiadores. No siempre pues han tenido o hemos tenido la sensibilidad para explicar esto y que es muy importante por las transformaciones que se auguran para el futuro del campo, ¿no? El romper las formas de intermediación. El coyotaje es uno de los grandes retos que tiene este país al día de hoy en el ámbito rural. Bueno, creo que hay otras cosas que podemos comentar, pero
Yo por ahora dejaría acá mi comentario para seguirlos escuchando y quizá más adelante añadiría alguna otra cosa. Y muchas gracias, doctora Lina. Seguramente sí. Le cedemos entonces la palabra a Verónica, por favor. Gracias. Buena tarde a todas, todos. Bueno, yo es la primera película que veo dentro de este cine debate sobre cooperativas. Y bueno, me gusta mucho el extensionista. De hecho, yo diría que también tengo una relación interesante con el extensionista. Yo vi la obra de teatro en los años 80. Yo soy ingeniera agrícola de la UNAM y justamente entre el año 86 al 90 estudié ingeniería agrícola. Y también creo que la película es vigente porque, bueno, para empezar me remitió a una serie de debates que en la escuela teníamos sobre cuál era el papel del ingeniero o la ingeniera necesaria. O sea, son las características de alguien que trabaja en campo, ¿verdad? ¿Cómo llegas a campo? Pero cuáles son las necesidades que debe cubrir el profesionista. Y creo que ese debate se ha perdido en las universidades, en todos los aspectos, ¿no? Claro que nosotros al ser agrónomos o agrícolas, en mi caso, pues a lo mejor se ve una relación muy directa de nosotros con la realidad. Sin embargo, yo creo, a lo largo de estos años que tengo ya como egresada y que trabajé los primeros 10 años de egresada como técnica de campo, pues justamente, y yo me decía cuando estábamos, y si ustedes ven en la película, refleja otra cosa que no se discute. En campo, cuando uno está en campo trabajando como técnico, no hay otros profesionistas. Los agrónomos tienen todas estas peculiaridades de la Revolución Verde, pero ¿dónde están los demás profesionistas? En campo. No hay abogadas, no hay abogados, hay muy pocos médicos. Yo he estado en comunidades donde el médico llega una vez cada 15 días, si acaso tenemos una enfermera. Solamente hay maestros, están los maestros bilingües, los sacerdotes y a veces los ingenieros, las ingenieras. Y entonces, bueno, yo creo que este debate de cuál es el papel del profesionista, creo que es una de las cosas interesantes de esta película, ¿no? Que me regresó a ese debate universitario que tuvimos, pues incluso un paro de año y medio, que les puedo decir que el debate fue muy largo, muchas noches de desvelo discutiendo cuál es el papel del profesionista en campo, ¿no? Y cómo uno debe de llegar. O sea, ahora ya parece muy lógico, pero sigue sucediendo, ¿no? Bueno, cuando tú llegues a campo, lo primero que tienes que hacer es preguntar, ver a dónde llegaste, ver cuál, pero uno llega a campo y sigue viendo las mismas características en varias de las instituciones y profesionistas. Es verdad, y coincido plenamente en el papel de todo este asunto de la corrupción, pero hay otro elemento que yo creo que es muy importante analizar, y que, sobre todo ese tiempo, que es el papel del poder, ¿no? En este caso de los caciques, ¿verdad? De los caciques de tipo campo mexicano. Porque bueno, yo trabajé en una organización social desde el principio, me era muy aburrido, me era muy pesado pensar en trabajar en instituciones, y bueno, yo empecé trabajando en una organización social, en donde este asunto de muertes, asesinatos, bueno, pues para mí en los años 90 se vivía, o sea, como una cuestión real, ¿no? De compañeros que fueron asesinados, al menos en el tiempo que estuve, 2, y cuando salí fue asesinado un tercero, por cuestiones así, similares, y es muy difícil pensar en profesionistas que están dispuestos a exponer su vida, ¿no? Por el hecho de ir a trabajar. Entonces, por eso llega a resultar relativamente, o sea, uno, habiendo estado del otro lado, uno entiende a algunos, ¿no? A muchos compañeras, compañeros que conoció, pues así, alineándose al poder, ¿no? Alineándose a las instituciones, alineándose a los caciques, porque efectivamente ponías en muchos casos en riesgo tu vida. Entonces, bueno, creo que también esa parte es un asunto de análisis en todos los sentidos, porque ¿qué hemos hecho, no? O sea, tendremos que trabajar todas estas relaciones de poder también desde los profesionistas. Los profesionistas, ¿para qué somos formados? ¿Para qué poder? ¿Para quién trabajamos? Y es pesado trabajar desde las organizaciones. O sea, pensemos, ¿no? O sea, un profesionista llega a una comunidad que no es su comunidad, y que no tiene una casa, que no tiene un terreno, que no tiene redes familiares de apoyo,
Y entonces llega una comunidad a trabajar. ¿Con qué recursos? Con los de la institución, a formar una organización. Casi es como hacer una película, ¿no? Hay que ir a financiar el trabajo, hay que ir a construir su trabajo, y entonces eso también implica una serie de toma de decisiones que va impactando en cómo un profesionista se involucra. Me gustó mucho, otro punto, me gustó mucho lo que nos platicó Víctor sobre que cuando llevaron la película hacia las comunidades y que mandaron estas cartitas, esa era una de mis preguntas. ¿Cómo la gente de las comunidades recibe? No sabía que había esto, y qué bonito ejercicio era, que recibe, cómo recibe la gente y qué opina de lo que está viendo. Yo creo que es algo muy valioso, que es importante de recuperar cómo la gente va viviendo. Y bueno, en algunos intentos que me ha tocado hacer de ejercicios de cine en comunidad, pues creo que recuperar la voz de las personas. Incluso yo al ver esta película hace rato decía, y si la volviéramos a usar y luego en la parte cooperativa preguntáramos qué tipo de cine te gustaría ver, y ponerle varias opciones como para ir desarrollando un criterio. Bueno, eso pensaba. Y por último, también para cerrar, ahora piensen en este ingeniero agrónomo, pero ahora mujer, en los años 90, ¿no? Llegando a las comunidades con estas características y todo el asunto del acoso, Isabel, pero ahora las ingenieras. Me acuerdo en su momento, de hecho, por ahí del año 92, estuve en un encuentro con varias compañeras agrícolas de la UNAM, y justo uno de los debates y una de las líneas de trabajo que teníamos entre todas, feministas, era el papel de las profesionistas en campo, que casi todas habíamos salido del campo y de las organizaciones por acoso. Entonces, otra dimensión también, o sea, meterte a la comunidad, ver este asunto de la semilla, el frijol, la bronca literalmente con los ingenieros de la SARS en ese momento, y eso implicaría otro guión súper interesante y truculento, que ahí queda como sugerencia, Víctor, imagínese, ¿no? O sea, lo que implicaría esta aventura. Bueno, muchas gracias. Ay, pues muchas gracias, Verónica. Ahorita me hiciste reflexionar, ¿no? Porque, bueno, me voy a aprovechar la voz, y no me quiero callar para hacer este comentario. Estoy en comunidad y es tan, tan actual su obra, maestro, que dices, no se equivocó, como usted bien lo decía al final, ver cómo se vive en la comunidad con los campesinos. Yo no soy agrónoma, pero desde esta parte social, entrar a la comunidad y ver que todavía siguen existiendo este tipo de situaciones y de acoso, ¿no? Y de repente como tienes que crear ciertas estrategias para evitar, ¿no? Ese acoso. Pero bueno, agradezco de verdad mucho su obra y que la haya llevado a la pantalla. Le cedemos la palabra, doctor, profesor, director, para que nos nutra con sus comentarios. Si gusta, tiene 20 minutos más. Adelante. Su micro está apagado. Sí, ya. Sí, perfecto. Ok. Antes que nada, pues muchas gracias por sus comentarios. Muchos hacen que yo vuelva a querer esta película. Sí, así como la otra vez que nos vimos, también repensé la película de Hoy no circula. Es que para mí ya son cadáveres, entonces siempre estoy tratando de hacer lo nuevo. Y pues difícil era hacer el cine en los 90, difícil es un poquito menos, pero hacer el cine en la tercera década del siglo XXI, ¿no? En respuesta a JJ, ¿sí? Porque ya no sé si es Jaime o Juan José, ya no sé si me hice bolas o cosas por el estilo, pero es todo lo que está escrito, está planeado, estudiado, estaba muy sólido ese guión sobre el extensionista, ¿no? Yo me fui a escribirlo a la península maya, ahí estuve en los ritos de iniciación ¿cómo se llama? Para fecundar la tierra antes de las cosechas y cosas por el estilo. No acabé el guión ahí y terminé escribiéndolo en mi ranchito, allá en Zacapu, Michoacán,
con las comunidades agrícolas de allá. O sea, me desaparecí de la Ciudad de México, la urbanita. Entonces, todo lo que se ponía y todo lo que no salió estaba perfectamente calculado, ¿no? Les digo que es una película un poquito tartamuda porque, por ejemplo, si ustedes recuerdan la película, Nacho Guadalupe, que era Lázaro, se iba a ir del pueblo y lo mata, ¿cómo se llama? Este actor que acaba de morirse, no recuerdo. Manuel Ojeda. Manuel Ojeda, Severo, ¿sí? Y quedó la sangre y quedaba una medallita, ¿sí? Y cuando se va a venir ya el clímax, encuentran la medallita y eso exacerba más al pueblo porque todo el mundo pensaba que él se había ido, ¿sí? Y cuando encuentran la medallita que él no se la quitaba, de repente era, ahora sí que otro leño más para la hoguera, ¿no? Entonces, eso es lo primero, decir, todo estaba pensado. Yo tengo formación muy cercana a la antropología, estudié 4 o 5 semestres, sí, por eso cuando les decía que los antropólogos me la hacían de todos, pues era mi círculo de amigos, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y eran unos ritos muy interesantes. Desgraciadamente pues no los pudieron incluir por el tiempo es el verdugo de muchas películas, pero sí estaba todo perfectamente cuadrado, ¿no? Y el desarrollo de los personajes era frente a cámara y frente a situaciones con acciones detonantes, ¿no? Gente que iba transformándose, todo lo que no era cruz al principio, pues todo lo que terminó siendo, pero es una transformación gradual, ¿no? Entonces, nada más para que hablaron del reparto. El reparto era de lo mejor del cine mexicano. Y quien los atrajo fue el guión, ¿sí? O sea, no cobraron lo que acostumbraban a cobrar en una película de Conacine, de Conacite, de estas grandes producciones de los 70s, porque esto lo hacía un particular y se decían, pues el papel que me quieras dar, ¿sí? Porque quiero estar en la película, ¿sí? Ellos pensaban que iba a tener mucho éxito académico o económico o de Arieles, ¿sí? Para la mala fortuna de todos ellos, Juan Fernando Pérez Gavilán no es del grupo dominante de los Arieles, ¿sí? Hay mafias, ¿sí? Y ningunearon la película, ¿no? Yo sabía que de repente había una mala, llamemos una mala leche con Juan Fernando Pérez Gavilán, entonces traté de suavizarlo circulando el guión en la academia y circulando el guión en la crítica, porque en la crítica me iban a matar a mí, porque el guionista es culpable de lo que aparece en la pantalla cuando no leen el guión, sino que ven lo que está en la pantalla 24 por segundo. Entonces, acababa yo de venir de un coloquio de cine en Guadalajara y había presentado una ponencia que se llamaba Bienvenido Welcome, que era una ironía porque se estaba preparando el terreno del cine para la entrada de los norteamericanos. Todo esto lo detectamos en un colectivo que nosotros teníamos que se llamaba Alejandro Galindo y escribimos el ensayo y no le gustó a muchos críticos que se desviaron todos los focos no a las películas sino a la condición del cine mexicano y me la iban a cobrar, pero les mandé el guión y todos después de leer el guión ya me bajaron de la cruz, no me crucificaron. Entonces tendría que haber tenido mejor, vamos a decirlo, futuro, ¿no? Luego, a lo que pasó en Pátzcuaro. En Pátzcuaro, el que organizó el cineclub fue mi maestro de guión, mi primer maestro de guión, ¿sí? He tenido varios, pero el primero, el que me dijo, yo te enseño a escribir. Después me enteraría que no era muy bueno, pero no importaba, el cariño, el contacto, etcétera. Y ya después estudié con otros muchísimos mejores. Pero él vivía en Pátzcuaro, ¿sí? Y él siempre siguió toda mi carrera y yo seguí toda su carrera. Obviamente, él siempre escribía
sobre temas de Michoacán, ¿sí? Y temas de denuncia social también. O sea, era así como especialista. Y por eso todo mundo, él hacía teatro y cine en una comunidad en Pátzcuaro, imagínense, teatro, eso ya es así como cosa rara, era muy cercano a la iglesia él. Entonces, cuando tomamos la obra de Felipe, era perfecta para el tipo de cine que pues deseábamos hacer. Yo siempre trato de hacer, aunque ustedes no lo crean, cine de denuncia social. Escribo un guión o dos al año y nunca se filman, ¿sí? Porque hay censura en nuestro país y la primera forma de censura es no financiarte, ¿sí? Entonces, y lo que me financian muy fácilmente son comedias, ¿no? Entonces, por eso parece ser que soy especialista en comedia, pero no, estoy encasillado en comedia, ¿no? La línea de la cooperativa no estaba muy bien desarrollada, pero sí tenía 2 o 3 escenas adicionales sobre la formación de una cooperativa, que eso hacía otra subtrama, ¿sí? Y aquí se ve como algo que apareció sin ninguna otra noción de que existiera, ¿no? Fue un shot y desgraciadamente parece que el error es del guionista, les digo, desgraciadamente, no es error del guionista, pero sí fue la tiranía del tiempo, ¿no? Entonces, déjenme checar qué más. Opinión de Pátzcuaro, el guión, premios, un segundito, es que fui apuntando lo que más o menos me comentaban. Uh-huh. Esto es para hablar bien de Felipe Santander. Santander estudió, ¿sí? Agronomía, creo, algo así por el estilo, en Chihuahua, ¿sí? Y se casó con Lupita, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero su suegro también fue agrónomo, ¿sí? Entonces, cuando estuvimos escribiendo en su casa de Felipe, eran las vivencias y las memorias de su abuelo, de su suegro, ¿sí? Estilizadas, que con la experiencia de Felipe más la experiencia del suegro nació el extensionista, ¿sí? Entonces, eso hizo que Felipe hiciera la trilogía del teatro campesino. Tiene 3 obras muy, muy buenas que las demás no se han llevado a la pantalla, que son Los Dos Hermanos. Estaba, no me acuerdo si se llamaba Rosaura, y había otra que era El Premio, algo así por el estilo, ¿no? Entonces, pero son vivencias de Felipe, que lo único que hice yo fue transformarlas y ubicarlas y enriquecerlas, les digo, porque nosotros no era para cine de clase media, sino para cine de clase popular, ¿no? Entonces, su suegro, vivencias. Al final quiero decir que algunos han puesto que Felipe Santander se quejó de la película, ¿sí? Pues, con toda su razón, yo creo que a lo mejor influyó el pleito que estuvimos él y yo al principio, porque pues él desgraciadamente sabía de teatro, afortunadamente sabía de teatro, pero no de cine. Entonces él tenía una narrativa desdramatizada para el cine, y el cine tiene que atrapar al espectador y no soltarlo, ¿sí? Que es más o menos nuestra ambición de Juan Fernando y yo en esta película, de que te agarrara, ¿no? Y que estuvieras metido en el conflicto y que en las decisiones tú estuvieras más informado que en ocasiones el extensionista. Entonces, déjenme ver, aquí dice Península Maya, ya les comenté que anduve por allá, sí, y cómo lo escribí, subtramas cooperativas, creo que son todas las preguntas que me hicieron. Si alguna me faltó por contestar, repítanmela porque ya sufro de demencia inmediata, ¿sí? O sea, me puedo acordar cómo escribí el guión, pero no me puedo acordar si me tomé la pastilla hace 10 minutos o no. No, maestro, creo que sí eran todas las preguntas. No sé si gusta usted agregar algo más o bien si nuestros compañeros gustan levantar la mano y hacer alguna otra pregunta, alguna participación adicional.
Veo la mano levantada de Isabel Flores. Adelante, Isa. Sí, gracias. Bueno, nada más me parece que esto que comentaba sobre la cuestión de las cooperativas, a lo mejor si nos pudiera platicar un poco más de cómo se pensaba, porque yo los veía y realmente iba en ese sentido, ¿no? La organización, toda la toma de decisiones, había un líder, pero no era el que tomaba la decisión y se tenía que hacer, más bien era una cuestión democrática y de participación colectiva. Y bueno, nada más para señalar otra cosa, esta película yo la vi y la he visto varias ocasiones, en esta ocasión la vi con mi hija más pequeña, mi hija más pequeña tiene 11 años, y entonces ella dice, es que está muy buena la película, y se apasionaba, de repente veía las escenas donde lo van a matar, no mamá, no voy a ver porque nos van a matar, dime que no nos van a matar. Entonces me parece que además hace reflexionar y es una película que podemos disfrutar toda la familia, porque bueno, hay escenas que no son tan adecuadas, entonces ahí tenía yo que adelantarle porque sí hay escenas que no están adecuadas para su edad, pero me parece que también sirve como esta unión entre la familia, pero también permite reflexionar a las personas más pequeñas de las familias sobre las situaciones que a lo mejor yo sí viví, pero que ella ya no está tan vinculada, por ejemplo, con el campo mexicano. Nada más. Gracias, Isa. Tenemos una mano más levantada. Adelante, doctora María Elena. Muchas gracias. Bueno, agradecer sobre todo los comentarios de Víctor Ugalde, Isabel y todos los que han antecedido en la palabra, y desde luego les coincido con sus opiniones. Y quisiera solamente remarcar una parte de la película en donde acuden los campesinos al banco para ver lo de su adeudo, y entonces se lamentan, ¿no? ¿Para qué formamos esta cooperativa? Y entonces ahí hay una escena pues muy rápida y casi nada más esta palabra, ¿no? Pero es muy interesante porque efectivamente también ha habido estas cooperativas creadas, digamos, desde una política gubernamental y solamente llevan el nombre y bajar un recurso que en este caso se veía bien que había sido mal usado y que entonces sobreendeudaba a los campesinos y los metía en conflictos y obviamente no resolvía ninguna de sus problemáticas. Y entonces aquí esto sucedió mucho y sigue sucediendo en México, y se está dando ese tipo de cooperativismo ficticio o desde arriba. Y para el análisis de este ciclo de cine es importante distinguir pues que hay también el otro cooperativismo que sí surge desde las bases y con la gente que se une para resolver un problema en común, practicando pues la solidaridad y la ayuda mutua, ¿no? Entonces es interesante que toda una política gubernamental de crear cooperativas de nombre ha persistido y que es reflejada muy bien aquí en la película, y que yo llamaría pues para que lo pensáramos y viéramos las diferencias. Desde luego que también la misma película está reflejando otra situación en donde sí se está dando la práctica en la comunidad de los valores cooperativos, la solidaridad, la ayuda mutua, ¿no? Cómo siguen al líder natural y ni siquiera discuten, o ya es una cuestión de que ellos lo practican cotidianamente y tienen una realidad aprendida en común, ¿no? Y cómo también esto es utilizado por estas personas que desvirtúan el sentido del cooperativismo. Entonces, esa era que notáramos esos dos momentos que son interesantes también en la película para el análisis. Muchas gracias. Gracias, doctora María Elena. Ahora sí, maestro Víctor, Sí. adelante. Les debo de hacer de su conocimiento que mi hermana es doctora en antropología.
¿sí? Esta película me la mataría, ya se le olvidó afortunadamente, me mataría con la forma en que un antropólogo, bueno, un extensionista entra y se conecta con una comunidad, ¿sí? Hay técnicas de acercamiento, hay cosas por el estilo, y llegó pues como en las babas, ¿no? Un urbanita que llega y dices, les vengo a enseñar, ¿no? Entonces de repente dices, si la experiencia histórica, y esto me lleva también a recordar que yo soy de un pueblo chiquito, se llamaba Zacapu, ya no tan chiquito, chiquito cuando yo estaba chiquito, pero ahora ya es una ciudad, y muchas de las reuniones de los consejos del pueblo me formaron, o sea, así eran, ¿sí? Entonces, es un pueblo todavía bastante tradicional que ha perdido un poquito la brújula en Zacapu, pero no en sus comunidades aledañas, ¿sí? De repente, alrededor de Zacapu está un pueblo que se llama Naranja, y de esa Naranja, nada más para que se den una idea, todavía pues, mandan con sus usos y costumbres, ¿sí? Entonces, la presencia de Benito y la ascendencia que tiene es porque tienen sentido común los grandes, ¿no? Los hombres que ya con su sapiencia asesoran a los jóvenes y por eso tienen respeto, ¿sí? Entonces, eso se da mucho en la tradición y también se da en Zacapu, que durante mucho tiempo fue un pueblo contestatario, ¿sí? Fuimos un pueblo que luchaba por el derecho, por su identidad, luchaba así. Entonces, tenemos tradición de contreras, ¿sí? Entonces, si existía el PRI, éramos panistas, pero no por ser panistas, simplemente porque no había otro partido, ¿no? Y cuando nació el PRD, se murió el PAN en el pueblo, y así hemos ido transformándonos, siempre, pues, llamémoslo así, tratando de lograr un poquito de justicia, ¿no? De ahí es un personaje que a lo mejor ustedes han oído alguna vez, un líder social que se llamó Primo Tapia, ¿sí? Era un indígena que llegó a ser el líder agrario y que lo mataron, así, simple y sencillamente. Yo ya sería cadáver si estuviera viviendo en Zacapu, ¿sí? Porque tengo ese espíritu de hacer la justicia, y en México puedo tratar de hacerlo a través de muchos movimientos sociales, la justicia, pero en la Ciudad de México es más difícil que te maten, ¿no? No imposible, pero sí es una. Entonces, y de pura casualidad, cuando me llegó la idea de hacer la película, comprarle los derechos a Felipe y hacer la película, yo estuve cerca de la central campesina, CNC, Central Nacional Campesina. Entonces, algo tenía de conocimientos de todas esas tranzas que estamos un poquito reflejando, y que Nacho Valle, pues es uno de sus principales ejecutores. 3 veces ha estado enfrente de la CONASUPO con sus diferentes nombres, y 3 veces se han hecho los grandes malos negocios, ¿no? Ahorita él tiene una denuncia como por 7,000, 8,000 millones de pesos, pero en realidad lo que hacen todos los negocitos son esas mafias como la que pusimos en la película, ¿sí? Y amenazan de muerte, ¿no? O sea, de repente yo estoy enterado de lo que está pasando al interior de Segalmex, y de repente trataron de enderezar todos esos préstamos, etcétera, pero son mafias muy locales que al que llega a tratar de enderezar eso con auditorías, etcétera, etcétera, te pueden matar. Mucha gente renuncia por eso, ¿no? Entonces, no descarto los grandes negocios tipo Raúl Salinas de Gortari, posiblemente Nacho Ovalle, pero la corrupción está, ahora sí, cuando dice mi presidente AMLO que ya se acabó, se me parten los labios de risa, ¿no? No debe de hacerme reír. Entonces, ¿cómo se llama? Pues juntando todas esas experiencias, hicimos la película. Hoy, si de repente consiguiera un productor que me dijera vamos a hacerla, ya no sacaría las canciones del cantautor que aparecía y lo restringiría a hacerlo ahora para clase media, porque la clase media es la que ahora va a las salas de cine.
y la obra de teatro es muy, muy de clase media, con estos rompimientos brechtianos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sustituimos del cantante por Nacho Loco no estuvo bien realizado, entonces no tuvo su impacto, y era como el coro griego, desgraciadamente, pero bueno, esto es lo que se vio, ¿no? Yo por ahí debo de tener el guión, no sé dónde, para que si quieren leerlo, ¿sí? Porque está mejor, llamémoslo así, entramado, ¿sí? Y ahí se ve más fácil el desarrollo de los personajes. Eduardo Palomo estaba muy en cast, la que no estaba muy en cast era la hija de Don Benito, ¿sí? Era Claudia Guzmán, que además era una actriz limitada, ¿sí? O sea, ustedes pueden ver el final de la película, cuando le matan al marido, el rostro nomás no se transforma, ¿sí? A lo más que hace es agachar la cabeza y como que sufrir, pero cuando te matan un ser querido, de repente se transforma la cara y ya no alcanzó a transformarla. Todos los demás actores son geniales, ¿sí? Entonces, todo te lo hacen creíble sin mayor problema, ¿no? Entonces, pues, pero en el cine se necesitan 1 o 2 actores de gancho, ¿sí? Entonces, estaba en ese momento despuntando Palomo, y Claudia Guzmán era una personaje que vendía. Todos los demás son buenos actores, pero atraen muy poquita gente a las pantallas, ¿no? Así es la industria del cine de carnicera, y pues lo uno por lo otro, ¿no? Entonces, pues yo creo que fue como ahora sí que el último aullido de un tipo de cine que difícil. Ahora tenemos otro tipo de películas y la mayoría no se ve. El año pasado se hicieron 259 películas y llegaron a la pantalla 70. O sea, 180 películas no las va a ver más que 1000 personas o 2000. Eso es terrible, porque hay un montón de películas que sirven para todo lo que los fines de este cine club, o para comunicar y formar pues identidad, que no logran ponerse en contacto con los destinatarios. En ese entonces estaba empezando a perder la comunidad. Hoy la comunicación con el pueblo mexicano es de un 3% más o menos, 4%. De los millones que asisten a las salas, solamente un 4% consume cine mexicano. Juan José, no sé si quiere hacer otra pregunta. No, Víctor, yo estoy muy atento, escuchándote con mucha, como siempre, ¿no? Tratando de aprender de lo que nos compartes, que es realmente mucho. Tú que puedes desde allá adentro, desde las tripas de los procesos fílmicos, contar tu experiencia, pues es algo muy, muy estimulante. Yo siempre trato de absorber lo más que pueda, ¿no? Parece que ha sido muy buena la sesión en cuanto a los comentarios, ¿no? Que ha habido. Entonces, pues, no, yo más bien agradecerte, Víctor, tu generosidad, tu compañerismo de participar con nosotros en este segundo ciclo de cine. Pues yo creo que ahí vamos, tejiendo relaciones, construyendo relaciones para hacer que este cine, pues como tú mismo dices, no se pierda, ¿no? Cine mexicano tenga espacios de difusión, de discusión, que vayamos creando masa crítica, ¿no? Gente que esté preocupada por difundirlo. Yo creo que es un poco quizás un resultado que sin proponérnoslo, de alguna manera se va generando con estos ciclos de cine. No, si no, no tendría exactamente una pregunta sobre eso, sino sobre la película en sí, sino pues más que nada agradecer tu participación, de todos los demás compañeros y por supuesto la importancia, la relevancia de ese tipo de eventos. Aunque estemos poca gente, de todas maneras eso es muy importante, no perderlo, sostenerlo, ¿no? Hacer una lucha de resistencia contracultural, fundamental me parece. Para no perder la identidad. Exactamente. Nuestras identidades tan ricas y tan variadas y tan fuertes, ¿no? Tan profundas. Hay que recuperarlos. El cine es una vía fabulosa para hacerlo, sin duda alguna.
Vamos a proceder entonces al cierre. De verdad agradecemos mucho sus comentarios, tanto de Isabel como del maestro Víctor Ugalde. Nos hace reflexionar. De verdad también estoy muy agradecida por permitirme moderar esta sesión y acercarme a este tipo de cine que me hace ser más reflexivo. Y lo acaba de decir el maestro Víctor Ugalde y el doctor Juan José Rojas, ¿no? Nos hacen ir buscando y manteniendo nuestra identidad. Entonces, para llegar al cierre de este ciclo de cine cooperativo, le voy a ceder la palabra a la doctora Diana Méndez, quien es investigadora del CEMOS y es responsable del nodo del movimiento, movimiento Campesinos y otras economías. Y bueno, adelante, doctora. Muchas gracias, Azucena. Quiero reiterar nuestra gratitud desde el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista al doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria, particularmente a la sede de la Universidad Autónoma Chapingo, por acompañarnos en la realización de este primer ciclo de cine cooperativo en colaboración y segundo ciclo de cine pensando en torno a esta temática. Nosotros pensamos desde el CEMOS que organizar este tipo de actividades es muy valiosa, primeramente para animar el pensamiento crítico, dar oportunidad al diálogo común, pero fundamentalmente pues para disfrutar del arte mexicano, aprender de él y con ello disfrutar y enriquecer nuestro día a día. Los estaremos contactando futuramente para planear el siguiente ciclo de cine. Seguramente volverá a ser una colaboración entre estas dos instituciones y quizá con alguna otra más para ir ampliando nuestras redes, nuestros contactos. Esperamos contar con su animada participación y ojalá que Víctor nos acompañe de nueva cuenta. Insisto en que es un gran privilegio poder aprender de su conocimiento, de su experiencia, transmitida además con tanta sensibilidad. Quiero agradecer también a los que se dieron cita a lo largo de estas 3 semanas para intercambiar, a los colegas tanto del CEMOS como de Chapingo y algunos más que explícitamente se han reunido para encontrarnos en este espacio. Sean siempre bienvenidos al CEMOS y esperamos también encontrarnos futuramente para alguna actividad, ya no solo virtual, sino también de tipo presencial. Muchas gracias, doctora Diana. Vamos a ceder nuevamente el micrófono al doctor Juan José para que nos dirija unas palabras de cierre y pues agradecemos de verdad la participación de todas. Sí, pues yo me adelanté un poquito, pero bueno, yo reitero el agradecimiento a todos ustedes, compañeros, compañeras que, digamos, respondieron positivamente a la invitación que les planteamos y estuvieron acompañándonos a lo largo de las 3 sesiones. Tuvieron una participación pues muy entusiasta y sobre todo pues muy proactiva, muy propositiva. Yo creo que aquí se vertieron muchas ideas, muchos aspectos importantes, ¿no? Incluso muchas emociones aquí fueron vertidas y fueron compartidas, lo cual también me parece que es muy importante tener esos encuentros, no solamente reflexivos y científicos, por así decirlo, sino también hablar un poquito de las emociones que nos produce el arte, ¿verdad? Cómo lo sentimos, cómo lo reflejamos y cómo lo podemos transmitir y compartir a los demás compañeros y compañeras. Yo creo que todos han actuado de esta manera, de una manera muy libre, muy espontánea, muy natural. Y yo estoy muy agradecido con todos ustedes por esta acogida que han tenido a esta actividad académica. Desde luego, nuestros invitados, comentaristas, igualmente han hecho un papel muy destacado porque prácticamente nos han llevado a profundidades que quizás pues una mirada como la nuestra, de la mayoría de nosotros que no somos expertos exactamente en el cine, pues a veces no alcanzamos a distinguir tantas cosas que están en una obra, ¿no?, cinematográfica. Y ellos nos fueron ilustrando de manera muy pedagógica, de manera muy amena,
pues todos esos elementos, ¿no? Que están allí en estas obras que tuvimos ocasión de discutir. Muy bien seleccionadas, me parece a mí. Pues probablemente muy corto, 3 sesiones, pero creo que las 3 fueron muy buenas. Enfocamos bastante bien el tema sobre la cuestión rural, y entramos también de alguna manera a ver lo que siempre nos preocupa a nosotros en el doctorado, que es todo el tema del cooperativismo y la economía social solidaria. Creo que se complementó muy bien. Pues yo, digamos, estoy muy satisfecho desde el 10. Creo que fue un esfuerzo muy fructífero y creo que nos alienta efectivamente, como lo decía Diana, a continuar con este tipo de actividades. Es muy probable que el próximo año estemos organizando pues lo que vendría a ser el segundo ciclo de cine cooperativo en México. Y por supuesto, pues Víctor Ugalde seguramente va a ser uno de nuestros invitados, ¿no? Ya que pues es prácticamente pues, parte de este proceso, siempre nos ha acompañado y yo creo que también lo hará en el siguiente ciclo. Pues sería bueno incluso invitarlo, a ver si se quiere sumar a la comisión organizadora para que nos dé ideas, ¿no? Que nosotros organizamos las cosas así, más con entusiasmo que con mucho conocimiento, mucha experiencia, ¿no? Entonces, si tenemos alguien que nos oriente, que nos diga, pues esta película, aquella, combinarla así, combinarla de esta manera, cosas, yo sé, muchas cosas que se nos escapan de nosotros, pues probablemente eso nos ayude bastante, ¿no? Entonces, pues, no tendría nada más que agregar, salvo el agradecimiento a todos ustedes, la invitación a seguir viendo cine mexicano, a difundirlo, a invitar a más personas, a seguir haciendo esta importantísima labor contracultural para detener este proceso de transnacionalización cultural que nos está imponiendo Hollywood y que ya basta, ¿no? Yo creo que ya es hora de ponerle freno y hacer valer nuestra capacidad también para generar un cine de calidad. Pues muchas gracias a todos y todas y pues estaremos en contacto con todos ustedes. Quisiera despedirme, pero dándoles una primicia, estoy terminando de escribir la vida de una cooperativa, ¿sí? Periodística que se llamó Excelsior. Entonces, Vicente Leñero escribió la novela y yo la estoy adaptando al cine. Entonces, esperemos que la próxima vez que nos veamos ya la hayamos terminado. Maravilloso, muchísimas felicidades. Muchas felicidades. Felicidades y Gracias mucho por la éxito. noticia. Gracias.